Qué gusto estar nuevamente con ustedes. Vamos a ver ahora, después de haber trabajado los primeros videos de una hoja de cálculo, cómo podemos en este momento construir fórmulas muy poderosas utilizando condiciones. Para ello, entonces, empecemos. Vamos a nuestro archivo con el que ya hemos venido trabajando. Recuerden que pusimos números progresivos de una manera muy sencilla. Ordenamos nuestra base de datos de acuerdo a tres criterios. Primero, que tomar en cuenta el apellido paterno, después el apellido materno, para cuando los dos apellidos son iguales, y cuando son iguales, con un tercer criterio que era nombres. Estuvimos escribiendo los géneros, las edades, las asistencias, y estuvimos sacando algunas fórmulas, como en este caso utilizando el contar.si, para que en este rango me contara cuántos son masculino, y también en este rango cuántos son femenino. Ya me sacó aquí cuáles son los totales. También pudimos ver en el rango de edades, pudimos sacar utilizando otra fórmula que es contar.si.conjunto, para que contara con base en dos conjuntos un conjunto de condiciones. El conjunto de condiciones es que de este rango me contara cuántos son mayores o iguales a 15, y de este mismo rango cuántos son menores de 20. Entonces ya me sacó que aquí que 8 en el contar.si.conjunto para ver cuántos eran entre 21 y 30, y simplemente en contar.si para ver cuántos son mayores de 30. Este mismo contar.si lo utilizamos acá en las asistencias, porque pusimos un contar.si de este rango me contara cuántos son y ya me aparecía que era 6, por ejemplo, en este caso. Pero ese total, para que me lo sacara en decimales, lo dividimos entre el número total de asistencias. En este caso, pues me apareció 0.6, ese 6 lo convirtió en 0.6. ¿Para qué en 0.6? Para que cuando yo le aplicara el formato de porcentaje, me apareciera 60%. Y tuvimos una fórmula aquí también que era promedio, que simplemente escribimos igual promedio de este rango de celdas, me sacó el promedio, la copiamos a todas las demás, igual que en todas las demás funciones, porque son fórmulas, bueno, en todas las demás columnas, porque son fórmulas relativas, y pudimos aquí abajo también sacar que con una función que es contar.si, cuántos son mayores de 80%. Y también con el min sacar cuál era el valor mínimo del conjunto de asistencias, y con el max cuál era el valor máximo de ese conjunto de calificaciones. De esa manera fuimos trabajando. Ahora vamos a sacar una siguiente fórmula. La siguiente fórmula va a ser para ordinario. Pero miren este dato curioso. Cuando yo escribo ordinario y le doy enter, en automático saca o toma el formato que hemos venido trabajando sobre estas filas, porque asume que son los encabezados y que va a tomar el mismo formato con el que hemos venido trabajando. Entonces ya lo hizo por mí. Ahora voy a sacar aquí el ordinario, y para ello vamos a hacer una fórmula porque necesitamos tres condiciones. La primera condición es ver y evaluar si el estudiante no tiene unas asistencias menores al 80%. Si tiene asistencias menores al 80%, yo quiero que aquí aparezca sin derecho. Luego, la segunda condicionante: si el estudiante en su calificación de promedio tiene 80 o más de 80%, entonces saque la misma calificación, aquí aparezca la misma calificación. Por ejemplo, aquí dice 91.5, tiene el 100%, entonces lo que quiero no va a aparecer sin derecho, va a aparecer, no va a aparecer nada en ese caso, pero va a tomar en cuenta si el promedio es mayor de 80%, que en este caso sí, entonces debe de aparecer aquí 91.5. Si hubiera tenido menor del 80% de asistencias, entonces va a sacar acá sin derecho. Ahora, vamos entonces a el siguiente caso, que es no cumple ninguna de las dos. Lo que va a aparecer aquí es que simplemente está en blanco. ¿Para qué en blanco? Porque entonces significa que ese estudiante tiene que presentar ordinario, que sí tiene derecho a ordinario, que tiene que presentarlo y se tiene que poner la calificación aquí porque no obtuvo un 80% para estar exento. Vamos entonces a la construcción de esta fórmula. Para ello vamos a recordar que tenemos el asistente de funciones, y yo aquí puedo estar buscando la función que necesito. No es necesario que me aprenda todas las funciones de Excel, sino buscar la función que
necesito de acuerdo a escribir lo que quiero buscar. En este caso ya vamos a irnos directamente, sabemos que la función que necesitamos es una condición y esa es un sí, pero no un sí de yes, de afirmar, sino es un sí condicionante. En este caso puedo tener distintas opciones, sí, sí punto conjunto, sí punto error, puedo ir leyendo abajo cada una de ellas y la que necesitamos es sí. Dice sí, comprueba si se cumple una condición y de acuerdo a esa condición devuelve un valor. Si se evalúa como verdadero, es decir, algo que hacer cuando resulta verdadera la condición y otro valor cuando resulte falso, es decir, otra cosa que hacer cuando resulte falsa. Recuerden que también tienen más ayudas sobre esta función, donde van a venir incluso videos, ejercicios, ejemplos, para que ustedes se puedan familiarizar y profundizar en la utilización de esta función. En este caso, en el ejemplo, me dice que se escribe igual sí, y luego yo pongo entre paréntesis un primer parámetro que es la condición. La condición es si C2 es igual a, y entre paréntesis la palabra sí, porque es una frase. Entonces, coma, el segundo parámetro es qué quiero que haga cuando resulte verdadero esto, pues que aparezca el número 1. Coma, qué quiero que haga cuando resulte falso, bueno, pues que aparezca el número 2. Vamos a ver un ejemplo aquí para que podamos ir entendiendo más cómo funciona así. En este caso voy a tener dos valores, ¿no? 4 y 5. Y quiero aquí que saque una fórmula. La fórmula es que sume 4 más 5. Y ya me da aquí un resultado. Bueno, estas dos celdas. El resultado de sumar estas dos celdas me da este, ¿no? Y yo quiero ahora meter aquí una condición y la condición va a ser igual sí, que es como empiezo a utilizar esa función de condición. Abro mi paréntesis y aquí ya me está recordando que tengo tres parámetros. La condición, lo que va a hacer cuando resulte verdadera la condición y lo que va a hacer cuando resulte falsa, cada uno separado con comas. Así que mi condición es que yo quiero saber si el resultado es mayor o es menor a 10. Entonces pongo mi condición sí y pongo esta celda de aquí es mayor que 10. Esa es mi condición, pongo coma, no lo pongo entre comillas el número 10 porque no es una frase, sino es un número, coma, y viene entonces, ¿qué quiero que haga cuando resulte verdadero esto? Cuando resulte verdadero quiero que ponga, y ahora sí voy a poner comillas porque quiero que aparezca un texto, mayor a 10, ¿no? Mayor a 10. Quiero que escriba inmediatamente. Y esa es mi acción a hacer cuando resulte verdadera esta condición. Pongo coma y ahora entre comillas voy a poner lo que quiero que haga cuando resulte falsa mi condición. Es decir, cuando x3 no sea mayor a 10. Entonces aquí quiero que aparezca el texto menor a 10. Tengo mis comillas, cierro mi paréntesis porque ya abrí mi paréntesis, mi primer parámetro es este, mi segundo parámetro es este y mi tercer parámetro es este otro de aquí. Le doy Enter y fíjense lo que aparece. Entonces ya me aparece aquí que este valor de aquí es menor a 10. Si yo voy a poner acá, por ejemplo, 7, va a cambiar inmediatamente mi valor porque ahora va a ser el resultado 12 y fíjense cómo el texto cambió mayor a 10. Es así como ponemos o utilizamos una condición. Así que vamos a ello, a construir ahora nuestra condición para ordinario. Y en esta condición de ordinario, fíjense lo que voy a estar escribiendo. Yo quiero primero entonces evaluar si las asistencias son menores a el 80%. Yo les recomiendo que empiecen a evaluar aquello en lo que les permita ir segregando, quitando lo que no van necesitando. Es decir, para empezar el primer criterio podríamos empezar con que si es mayor a 91.5, bueno, a mayor a 8. Sin embargo, estaríamos teniendo que evaluar después con más condiciones si es el porcentaje de asistencia es menor a 80 para ver si tiene derecho. Así que yo en este caso observo con mi lógica que es mejor empezar evaluando si el estudiante cumple el 80% de asistencias. Si no es así, si es así, entonces va a aparecer un texto y si no es así, evaluar ahora si el porcentaje del promedio es mayor a 8. Vamos a empezar con la fórmula. Igual así, entre paréntesis,
cuál es la condición que quiero. Ese es mi primer parámetro, mi fórmula. Tenemos tres parámetros: la condición, lo que tiene que hacer cuando resulte verdadera la condición y lo que tiene que hacer cuando resulte falsa la condición. Así que voy a evaluar si en este caso esta celda que está aquí, donde está el total de asistencias, y voy a poner si esa celda es menor a 0.8, que significa que es el 80%, pero lo tenemos en decimales, simplemente que aquí tengo un formato de porcentaje, por eso aparece 60% o 80%. Entonces, si es menor a 0.8, como lo tengo en decimal, ¿qué significa? Pongo mi coma, porque esta es mi condición primero, y ahora voy a ponerle qué es lo que quiero que haga cuando resulte verdadera esta condición. Cuando resulte verdadera esta condición voy a poner comillas y voy a escribir el texto sin derecho. Cierro mis comillas. Eso es lo que va a hacer cuando resulte verdadera mi condición, que Q3 sea menor a 0.8. Ahora, si esto no resulta verdadero, si Q3 no es menor a 0.8, significa que cumplió el 80% de asistencias. Incluso me convino más estar viendo si no cumple el derecho para que se vaya filtrando, y en este caso, si resulta verdadero, va a aparecer sin derecho y hasta ahí se acaba la fórmula. Pero si no resulta verdadero, significa que sí tiene derecho. Ahora vamos a evaluar lo siguiente. Lo que vamos a evaluar es si en este caso el promedio es mayor a 8. Fíjense, en este caso voy a utilizar algo que se llama anidación, y eso significa que puedo poner una condición dentro de otra condición. Voy a poner aquí otra condición. En el caso falso voy a evaluar otra cosa, así que voy a poner otra vez un sí. Ya no tengo que poner el igual porque el igual está solamente una vez al principio. Pongo el sí y estoy poniendo otra condición en este momento en el caso falso. Otra vez, si Q3 es menor a 0.8, va a aparecer, si resulta verdadera la condición, va a aparecer sin derecho. Pero si no resulta, ahora aquí voy a evaluar otra condición. Y la otra condición es ver si el promedio, si lo que está aquí en el promedio es que, si el promedio es mayor o igual a 80. ¿Por qué? Porque en este caso, si es mayor o igual a 80, quiero que tome la misma calificación. Pongo coma y ahora voy a decirle, aquí vuelvo a tener, como abrí otro sí, vuelvo a tener mi condición, que es esta, mi valor, lo que tiene que hacer cuando resulte verdadera y lo que tiene que hacer cuando resulte falsa. Entonces, si es mayor o igual a 80, entonces lo que quiero es que salga el mismo promedio, que tome como condición verdadera, tome el mismo promedio, o sea, salga lo mismo que está aquí. Y si no, pongo coma, ahora viene la acción falsa. Entonces significa que vino filtrando y primero evaluó si es menor o igual a 8. Si es así, aparece sin derecho, pero si no, ahora evalúa si es mayor o igual a 80. Si es así, entonces aparece la calificación que tiene aquí inmediatamente. Y si no, ¿qué quiero que haga? Bueno, pues entonces ya que aparezca comillas, comillas. ¿Por qué comillas, comillas? Porque lo que quiero en este momento es que simplemente aparezca nada. Es decir, si no apareció sin derecho y si no apareció el mismo promedio, entonces pues que aparezca nada para que se tenga que capturar la calificación. Cierro el paréntesis, pero vean que ahorita acabo de cerrar simplemente el último sí que abrí. Me falta cerrar todavía este otro sí, así que tengo que tener otro paréntesis más. Este primer paréntesis que estoy cerrando cierra este sí, y este segundo paréntesis cerró el primer sí que yo abrí. Así que en el momento que le doy enter, me aparece que está sin derecho, fíjense. ¿Por qué? Porque evaluó que es menor a 80%. Ya ni siquiera hizo más, apareció la primera condición que dijo, si es así, aparece sin derecho, y ya no evalúa todo lo demás. Vamos a copiar esta misma fórmula, como es una fórmula relativa, la copio a todas las demás y fíjense lo que va a pasar. Entonces, en este caso, sí cumple el 80% de asistencias, pero no tiene el promedio.
entonces aparece en blanco. ¿Por qué? Porque ahora yo tengo que capturar lo que saque él en su ordinario. Tiene que presentar ordinario y voy a capturar aquí. En este caso tiene menos del 80%, entonces aparece sin derecho. En este caso tiene el 100% de asistencias, pero tiene 62 en promedio, así que tiene que presentar ordinario. Pero fíjense en este caso curioso. En este caso tenemos el 100% de asistencias y también él sacó más del 80%, por eso apareció inmediatamente aquí el promedio. Ya no tuvo que aparecerme más. Bueno, no aparece en blanco porque ya toma el promedio. Igual pasó en todos estos casos. Aquí no hay un porcentaje de asistencias mínimo y por eso aparece sin derecho. En este caso sí hay el 100%, pero el promedio no es menor, no es mayor a 80, así que aparece en blanco. Esta es mi fórmula como la tengo. Si el porcentaje, el total de asistencias es menor a 0.8, entonces aparece, si es así, si es verdadero, aparece sin derecho. Si no, vuelvo a poner otra condición. Y la condición fue si ahora el promedio es mayor al 80, entonces toma la misma calificación que está en promedio. Si no, ponlo en blanco. Estas condiciones y ahora es explotar su lógica matemática, ese cortical izquierdo, para que puedan estar construyendo con las condiciones fórmulas todavía aún más poderosas para que vaya condicionando a lo que ustedes quieran y puedan estar obteniendo justo el resultado que ustedes necesitan. Así que mucho ánimo, seguimos con más videos avanzados ya especializados en una hoja de cálculo. Gracias.